Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios, diálogos sobre desarrollo y crecimiento económico. Este es el conversatorio número 2, donde se hablará sobre crecimiento económico regional y salarios. Y este conversatorio se lleva a cabo entre la Universidad Autónoma Metropolitana y la Anáhuac Online, que es miembro de la red de universidades Anáhuac. El primer ponente en participar es el doctor Rolando Israel Valdés Ramírez. Él es doctor en Ciencias Económicas y Economía. Sus principales líneas de investigación son el crecimiento económico, distribución de salarios y seguridad alimentaria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor en la Anáhuac Online y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctor Guillermo Egea Mendoza. Es doctor en Diseño y Estudios Urbanos y tiene una maestría en Políticas Públicas Comparadas. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es miembro distinguido del claustro de profesores del doctorado en Diseño y Estudios Urbanos, así como del núcleo académico básico de la maestría en Economía de la UAM, Unidad Azcapotzalco. En tercer lugar tenemos al doctor Rogelio Coco Calderón, doctor en Filosofía con orientación al trabajo social y políticas comparadas del bienestar social por la Universidad Autónoma del Nuevo León. Ha publicado distintos libros como autor y colaborador. Es docente, también colaborador en Anáhuac Online y desde 1994 es catedrático de Economía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por último, tendremos al doctor Roberto Gutiérrez Rodríguez. Él es doctor en Economía Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Economía por la Universidad de Manchester y maestría en Economía por el CIDE. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Economía de la UAM, de la Unidad Iztapalapa. También es jefe del Departamento de Economía, además de participar en la línea de Economía Social de la maestría y doctorado en estudios sociales. La dinámica de participación será la siguiente. Habrá una ronda de exposición por 10 minutos por cada ponente. Después habrá una ronda de 10 minutos, es decir, 2 minutos y medio de respuestas por las preguntas de la audiencia, y las preguntas de la audiencia se seleccionarán las más relevantes. Y por último, habrá una ronda de conclusiones de 3 minutos por cada docente. Cabe señalar que cuando un docente se esté pasando del tiempo, aparecerá un temporizador en pantalla para que el docente termine su intervención. ¿Sí? Bueno, pues doy la palabra al doctor... doy la palabra, perdón, al doctor se me fue. Rolando, perdón. Gracias. Bien, muchas gracias a Lili y a los que han propiciado este evento, a todos los que están acompañándonos. Yo voy a presentar unos resultados preliminares de una investigación que estoy haciendo junto con otros 2 profesores, en donde analizamos la relación entre el salario y el crecimiento económico a nivel municipal en México. Aquí solamente me confirman si ya ven mi pantalla. Sí, se ve. Ok, es que estoy tratando de ponerla en full screen. Ahí está ya. Bien, lo que voy a presentar pues es algo muy breve. Voy a hablar de algo muy general, primero de la relación entre salario y PIB, y después lo que se está haciendo a nivel municipal, cómo se establece esta relación. Y
Pues partiendo de lo general, pues ya todos sabemos que el salario, al menos así se establece en la teoría económica, es una función de la productividad marginal del trabajo. Y nos dice también la teoría que una relación de equilibrio, cuando la economía está en equilibrio, pues el salario es igual no solo al producto marginal, sino también al producto medio. Y bueno, si pensamos en lo que es el crecimiento y cuáles son las entrañas del crecimiento, si queremos decirle de alguna forma, pues es el aumento en el producto, ¿no? El aumento en la producción, el aumento en que haya más servicios, más instrumentos, más viviendas, más eh, autos, vaya, es ir incrementando la cantidad de bienes que hay en la economía. Y este crecimiento puede guiarse por medio de dos fuentes, ¿no? O puede tener dos, digamos, fuentes de arrastre. Una puede ser los beneficios, ¿sí? Trabajar por medio de los beneficios para las empresas y que éstas logren mayores tasas de producto, o bien por el lado de la demanda, ¿sí? El hecho de que pues las personas que trabajan finalmente se convierten en consumidores, pues esas personas pueden también arrastrar el crecimiento por medio de una mayor compra de productos. Entonces, pues esas son una de las generalidades, específicamente en esta relación de salarios y producto. No podemos olvidar la postura de Kuznets, ¿no? Kuznets, si lo analizamos de una manera muy simplista, pues pensaba también en una convergencia de salarios, ¿no? Es decir, este proceso que inicia con un crecimiento económico acelerado llega a un punto en el que se iguala un crecimiento con desigualdad de salarios, ¿sí? Un punto en el que se estabilizan y después sigue habiendo crecimiento, pero con una mejor característica de distribución. Entonces, en realidad en lo que Kuznets estaba pensando era que en algún punto, a través del proceso de desarrollo, llega un punto en el que pues, los salarios se homologan. Y bueno, de esto deviene un tema que es bien interesante, que es la economía política de los salarios y crecimiento, que ha promovido Daron Acemoglu y junto con Joan Robinson, en donde hablan pues de este proceso que tiene que ver con provocado por la desigualdad, ¿no? Que eso es el punto álgido en donde está en la parte alta de la curva de Kuznets, pues está acompañado de un montón de tensiones políticas exigiendo una mejor distribución del ingreso y por lo tanto también acompaña a todo proceso de crecimiento. Y bien, eso es digamos lo que tenemos de background. Lo que les quiero presentar aquí, por ejemplo, son dos series con datos de la OCDE en donde se relaciona PIB per cápita y salario promedio anual real desde el 90 hasta el 2020. Ahí marqué con líneas punteadas pues las distintas crisis como la del 94, la del 2008 y la del 2019. Lo que se observa es que al menos hasta el año 2000 el producto per cápita se movía en la misma dirección que el salario. Llevaban razonablemente la misma dinámica. No obstante, del año 2000 en adelante, pues parece haber una bifurcación que se acentúa después de la crisis del 2008, en donde el PIB per cápita se sigue creciendo, no así el salario acumulado, ¿no? El salario promedio real anual parece entrar en un proceso de estancamiento. Entonces, esto pues provoca que al ponerlo como uno en función de otro, ya no vistos de manera independiente, pues se tiene que hay un momento o hay momentos en los que
el PIB per cápita se mueve en la misma dirección que el salario real, pero en otros momentos esa relación es contraria, es negativa. ¿Y cómo se piensa esto? Pues bueno, si lo pensamos a nivel municipal, pues habría que recordar muchas de las teorías que hablan sobre el crecimiento desequilibrado y que pues el crecimiento se da o se empieza a dar en unos puntos y después detona y se extiende a otras regiones, a otros lugares. Entonces, si aquí mapeamos la distribución espacial del salario en 2020 con datos del Censo de Población y Vivienda, pues podemos ver que hay esos focos donde hay salarios altos, ¿no? El salario aquí está en logaritmos. Se tiene en el noroeste, ¿sí? Con Mexicali, Tijuana, Tecate, etcétera. La frontera, Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo Laredo, la zona metropolitana de Monterrey, etcétera. La zona petrolera en Campeche, Villahermosa. Se tienen esos focos de crecimiento y el resto del país pues pareciera tener un salario medio casi homogéneo, ¿no? Entonces, pues lo que se esperaría con base en la teoría económica, pues es que también en esos lugares exista un mayor producto por trabajador y razonablemente se encuentra esa relación, ¿no? Razonablemente existe esa relación en donde hay salarios altos también hay un producto medio más alto. Pero ¿qué pasa cuando consideramos el crecimiento económico? Aquí solamente es digamos, una relación contemporánea, pero ¿qué pasa cuando se considera el crecimiento o la tasa de crecimiento del PIB per cápita? Pues en realidad hay cualquier cantidad de contrastes entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, en donde aquí sí no se encuentra un patrón claro. Hay regiones que se observan que tienen altos salarios, que no crecen nada, hay regiones que tienen bajos salarios, que crecen mucho. Entonces, de los hallazgos principales de esta investigación es que el crecimiento económico ha tenido un impacto nulo sobre el salario. Al considerar un ejercicio tipo convergencia, pero a la inversa, en donde ponemos como explicativa el crecimiento en este caso del 88 al 2018 y como dependiente del salario, la tasa salarial real del año 2020, pues no hay un efecto significativo el crecimiento económico sobre el salario. Sin embargo, sí se observa una relación entre el producto por trabajador con el salario. Entonces, aquí, pues lo que a la luz de la teoría, pues es que el crecimiento en México, pues ha sido principalmente dirigido desde los beneficios, no así desde la demanda. Y ha tenido el crecimiento económico un efecto nulo para determinar el salario. La evidencia pues indica que si bien existe una relación entre salario y productividad, no con el crecimiento. ¿Y esto hacia dónde va? ¿Hacia dónde apunta? Pues a que hay un tema distributivo, un tema de carácter distributivo en el que pues el crecimiento no está dejando los beneficios esperados, o al menos los que se esperaría, dado que pues en algún punto se está quedando esa riqueza que no llega a reflejarse en el ingreso de los hogares. Sin embargo, y ya con este cierro, es importante analizar justamente en qué momento estamos, en qué momento se está, ya que pues hay, digamos, tal vez estemos en ese punto álgido, ¿no? Que hablaba Kuznets. Aquí ya no lo incorporé por cuestión de tiempo, etcétera, pero si uno observa el salario mínimo real, también se dará cuenta que hay ciertos esfuerzos comenzados a partir del 2016, 2017 por recuperar ese poder adquisitivo. Sin embargo, todavía no se ven reflejados ese incremento en el salario mínimo en el agregado de los salarios. Entonces, hay bastante cuestiones que están pendientes, que vienen en los próximos años, que van a poder analizarse a la luz de todo esto.
Y esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rolando. Pues ahora damos paso al doctor Guillermo Egea para su presentación. Gracias, buenas tardes a todas y todos, y agradezco la invitación a participar en este conversatorio con otros colegas de la UAM y de la Anáhuac y de otras instituciones. De lo que yo voy a hablar es muy general. Yo estoy interesado en el tema del desarrollo regional, me preocupa sobre todo el caso de México, pero no tengo una presentación específica sobre el tema en particular del crecimiento económico y los salarios. Sin embargo, sí quisiera compartir con ustedes una reflexión breve al respecto. Estoy tratando de compartir con ustedes una imagen, no sé si ya se ve. Sí, sí se ve, doctor. Sí está, ok. Sí, hice un ejercicio para tomar algunas cifras en términos, repito, muy generales, de los datos de 2011 a 2021, cuando hay, sino a 2020, de diferentes fuentes. Y encuentro, si yo divido el país en 3 grandes regiones, norte, centro y sur, para efectos de una aproximación nada más, vamos a encontrar que hay una muy estrecha relación entre estas variables, analizando por entidades. Yo sé que a estas alturas es muy importante hacer los análisis a nivel municipal, como nos acaban de presentar, o a nivel de subregiones, ya sea dentro de un estado o de regiones compartidas por varias entidades, ¿no? Para tener una visión mucho más clara de cómo están las cosas. Pero bueno, para este ejercicio nada más pude hacerlo a nivel de entidades, y hay una relación, decía, muy estrecha entre el tamaño económico de las entidades, si se mide a través del PIB, el nivel promedio de los salarios manufactureros, y aquí hay que tener presente que el impacto, digamos, o el peso de los salarios manufactureros en las últimas décadas ha tomado un valor relativo por el crecimiento de los salarios en el sector terciario, ¿no? Entonces, los salarios manufactureros no necesariamente indican, no son representativos del nivel de productividad de toda la economía regional, sino nada más de aquella parte que corresponde al sector secundario. También hay una relación muy estrecha con la inversión pública, tanto de los estados, estatal como federal. En algunos casos se complementan la estatal y la federal, en algunos otros casos no se complementan, se sustituye. También la inversión extranjera directa acumulada en cada estado está muy relacionada con las otras variables. Por supuesto, como consecuencia, hay una relación directa con el nivel de productividad en cada entidad. Y finalmente, con el grado de no pobreza laboral. Es decir, hay una relación inversa entre todas estas variables y la pobreza laboral en cada entidad, que a su vez es un reflejo de la pobreza de conjunto, digamos, de la entidad. Bueno, entonces estas diferencias entre norte, centro y sur en el país son muy marcadas, y no solo para estos últimos años que yo revisé ahora, sino históricamente. La pregunta es,
en términos del tema que nos ocupa, el crecimiento y salarios, cómo hacer que la zona sur del país tenga tasas más elevadas de crecimiento y, en consecuencia, niveles salariales superiores que impliquen una y otra, o sea, el crecimiento económico y los salarios, un mejoramiento en el nivel de vida de la mayoría de la población de estos estados que conforman el sureste. Por supuesto, hay excepciones, es decir, tenemos por un lado Cancún, por ejemplo, en el contexto del sureste, ¿no? Y algunos lugares del centro del país que están por debajo de los niveles de pobreza, en la Ciudad de México, otros que tienen más altos niveles de pobreza, como el Estado de Hidalgo, etc., ¿no? Pero en general, repito, salvo algunas excepciones, este es un panorama que se puede encontrar si se divide el país en estas tres regiones. Ahora bien, ¿cómo hacer? La pregunta es, ¿cómo hacer? Hay un planteamiento que yo llamo convencional y que está expresado sobre todo por investigadores del Banco de México, pero no solo del Banco de México, que plantean que el atraso del sur del país se debe a que el sur no se ha integrado a los mercados internacionales. O, dicho de otra manera, el rezago del sur se debe a que no ha compartido los beneficios de enlazarse a la economía estadounidense, ¿no? Ese es, digamos, el planteamiento resumido. De este planteamiento se sigue que el desarrollo del sur requeriría, antes que nada, la inversión extranjera en productos de exportación. Es decir, hacer en el sur lo mismo que se ha hecho en el norte del país o en el centro del país, ¿no? Este modelo exportador basado en inversión extranjera. Y eso significa que el gobierno tiene que invertir, sobre todo el gobierno, en infraestructura, en calificación de la mano de obra, etcétera. Pero también es muy importante el factor que ellos llaman idiosincrático, es decir, los atavismos tradicionales y culturales que impiden que haya una modernización mental entre la población de estas zonas rezagadas, ¿no? Este esquema da como consecuencia proyectos o propuestas de desarrollo estratégicas que son las que se han impulsado en los últimos años en México. Fundamentalmente, el Plan Puebla-Panamá, el de las zonas económicas especiales, y ahora, desde mi punto de vista, el Tren Maya y el corredor transísmico. Bueno, yo creo que estas propuestas son insuficientes. ¿Por qué? Para volver, digamos, al tema particular de los salarios y el crecimiento, los salarios, como bien se ha dicho, se pueden contemplar desde el punto de vista de la oferta y representarían costos de producción, ¿no? En consecuencia, altos salarios desestimulan a la inversión privada. Bajos salarios serían estimulantes para la inversión. Pero los salarios también se pueden ver del lado de la demanda, ¿no? Como poder de consumo. Desde este punto de vista, altos salarios serían un incentivo para producir, para aumentar la producción, y bajos salarios serían un desincentivo para la producción. Desde mi punto de vista, debemos irnos por esta segunda opción, empezar a contemplar, es decir, la política económica en México, tanto monetaria como de desarrollo regional, se ha inclinado sobre el primer enfoque y se ha descuidado el segundo enfoque, es decir, que los salarios representan mercado interno y que el crecimiento de la economía requiere
de esta ampliación de los mercados internos y no solo de ver hacia los mercados extranjeros. Por otra parte, el supuesto también de que los salarios son iguales a la productividad marginal del trabajo lleva teóricamente a que el reparto, la distribución, sea posterior a la producción, de tal suerte que no se puede distribuir la riqueza hasta que se demuestre que el trabajo es productivo. Yo creo que también en este sentido hay que hacer una modificación de los referentes y utilizar tal vez el concepto de salario de eficiencia, digo, para no romper con el marco teórico totalmente, pero se puede pensar en los salarios de eficiencia como la vía que permitirá aumentar las inversiones privadas. Por último, y con esto cierro, está el debate, por supuesto, de quién va a invertir en estas regiones para lograr detonar este crecimiento, digamos, circular del producto y de los salarios, ¿no? Este círculo virtuoso. En este sentido, hay evidencia empírica que dice que la inversión pública ayuda a la inversión privada, pero también hay evidencia que dice que no, que la desplaza, que la ahoga, ¿no? Y yo creo que aquí que hace falta un poco más de análisis en particular y aterrizado en las regiones para ver qué tipo de inversión es, qué relación hay entre los tipos de inversión pública y los tipos de inversión privada, porque no se pueden manejar las cosas nada más a nivel agregado. Yo creo, como decía alguno de los autores clásicos, que hace falta un big push, o sea, una gran inversión masiva, y creo que esto tiene que correr a cargo del Estado, pero no en proyectos focalizados, como los que se han empujado en los últimos años, sino un poco más en términos de polos de desarrollo, digamos, que se cuide el proceso distributivo de los recursos y de la riqueza para que el crecimiento económico repercuta sobre el aumento de los salarios, tanto en su nivel como en su masa, es decir, a través del empleo, y de tal suerte que el aumento de los propios salarios se convierta en un incremento o en un apoyo del crecimiento económico. Eso es lo que quisiera decir por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahorita toca el turno al doctor Adolfo Rogelio Cocco, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación y por estos foros, estos conversatorios que de alguna manera creo que abonan mucho a la diversidad de ideas respecto a temas que son de suma importancia para, no nada más para las ciencias sociales, sino para el conocimiento en general. Creo que en ese sentido, pues agradezco de antemano la invitación y desde luego que a Anáhuac Online, quien ha estado al frente de esos conversatorios, y desde luego a la UAM y a todos los que han estado participando en los mismos. Yo me voy a centrar en esta materia que traigo sobre el crecimiento económico regional y la importancia que tiene precisamente esta construcción un tanto subjetiva, un tanto complicada, porque pareciera ser que desde, por ejemplo, la ciencia económica, la teoría económica clásica y la teoría económica neoclásica, pues pareciera ser que nos muestra pues que el espacio es isotrópico, o sea, esta idea de qué producir, cómo producir y para quién producir,
o esas series interrogantes básicas, ¿no?, que se plantean por ahí en los libros ya muy básicos de Samuelson, pues creo que han quedado un tanto, a mi juicio, rebasados. Creo que aparecen otras cuantas interrogantes básicas más, y una de ellas es el espacio, es dónde producir. Creo que eso es una cuarta interrogante básica, y una quinta interrogante básica sería ¿para qué producir? O sea, ¿para qué producir tanto cuando cada proceso de producción lleva per se también un proceso de destrucción? ¿Por qué? Pues porque pareciera ser que la teoría económica neoclásica nos ha mostrado una idea, ¿no?, preconcebida desde las economías de escala, de que las economías en un momento determinado tienden a crecer de manera infinita, en tanto que los recursos son finitos. Esa es la realidad, los recursos son finitos. Entonces, creo que ahí aparece este elemento de la sustentabilidad. Entonces, voy a permitirme compartir mi pantalla y para mostrarle nada más lo que he preparado, unas cuantas láminas. Yo me metí más sobre, les repito, sobre el crecimiento económico regional, y bueno, me voy a centrar fundamentalmente sobre el concepto de desarrollo económico, estas aproximaciones a la evidencia empírica con algunos ejemplos que hemos estado desarrollando sobre el dimensionar la región y las características contextuales que cada región tiene y las posibilidades potenciales que ésta presenta en función a que cada región es diferente, cada región tiene características que la hacen única y que potencialmente puede tener, obviamente, una razón diferenciada en cuanto a las capacidades que se puedan estar presentando para, obviamente, poder tener al menos un patrón. Entonces, en ese sentido, pues hablar del desarrollo económico, repito, pues pareciera ser que hay una intención de esta perspectiva clásica y neoclásica, ¿no? Hace un momento el doctor que me precede hablaba, por ejemplo, sobre esta inversión privada y si se complementa o si no se complementa con la inversión pública y privada, este fenómeno growing out y growing in. Independientemente de ello, durante toda la discusión, por ejemplo, de la escuela clásica y neoclásica de la economía, pues obviamente sabemos perfectamente bien que siempre se pensó que el gobierno no tenía absolutamente nada que hacer en términos, por ejemplo, de intervención en materia económica. Se le dejó prácticamente a estas libertades de mercado la posibilidad de poder tener, ahora sí que la intención de dirigir ante esta, llamémosle, este modelo de equilibrio general, esta situación, digamos, de todos los agentes económicos se mueven por sus intereses individuales y que, por lo tanto, pues esa mano invisible es la que va a direccionar el desarrollo económico. Vemos que no es así, o vemos que no fue así. Vemos que obviamente se presenta una serie de situaciones que son adversas, obviamente para el mismo crecimiento económico, en el sentido de que nos han mostrado que por el simple hecho de que los mercados, por el simple hecho de ser mercados libres, son justos. Y no, hay también una polémica desde la perspectiva teórica de hasta dónde realmente los mercados garantizan una justa distribución de la riqueza, y vemos que efectivamente es complicado. O sea, hace un momento hay teorías, por ejemplo, o hay evidencia empírica que muestra, ahorita nuestro buen compañero Rolando mostró, por ejemplo, esta relación entre el crecimiento económico y los salarios, y a veces uno pensaría, es que desde la lógica dirían que para que hubiera un incremento de los salarios tendría que haber, por ejemplo, una mayor producción o un crecimiento de la producción para una mejor distribución, y vemos que no hay una relación directa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar del desarrollo regional implica hablar precisamente de estas especificaciones en el ámbito del espacio y de cómo se configura el espacio y de quiénes participan en él mismo. O sea, de tal forma que en lugar de hablar precisamente de estos polos, hay que hablar del territorio. Ajá, el territorio que son, pues no son contenedores, sino son realmente espacios en donde se dan una serie de procesos sociales. Y en ese sentido, a una de las
digamos, definiciones del desarrollo regional. Por ejemplo, tenemos la de Vázquez Barquero, que se centra en identificar el dinamismo de la agencia, de los empresarios y de los actores sobre los elementos, obviamente, que tienen a su alcance en su entorno. Entonces, en ese sentido, esta aproximación de Vázquez Barquero pues, es sumamente importante. Por otra parte, comparto esta gráfica de Lenjet, que tiene que ver con algunas determinantes sobre la calidad de vida, ¿no? Y de lo que al final de cuentas se trata en materia del desarrollo económico. Y vemos cómo hay determinantes del éxito y que tiene que ver desde la estructura social, los centros de decisión, del entorno y la identidad regional. Son elementos de índole contextual, son elementos de índole sociocultural que se dan en el ámbito de cada una de las regiones. Algunos ejemplos, aquí les muestro, esta es la zona de sur de Tamaulipas, esas son las entidades productivas de 0 a 10 trabajadores. Tenemos aquí Ciudad Madero y tenemos aquí Tampico, y les voy a mostrar algunos ejemplos. Sé que a veces el tiempo nos traiciona, pero bueno, por ejemplo, ese fue un trabajo que se hizo hace ya algunos años. Lo hice precisamente con otros profesores también que están adscritos a Anáhuac Online, en una estructura de la desigualdad económica en el estado de Tamaulipas a nivel municipal, a través de 3 perspectivas, a través de la perspectiva del índice de Gini, del índice generalizado de entropía y el índice de Hutchinson. Pero bueno, aquí lo más interesante de todo es esta distribución desigual que hay entre el espacio geográfico y lo que se suscita en cada uno de los territorios y el índice de Gini. Por ejemplo, pues tenemos en ese espacio, por ejemplo, yo sé que aquí me faltó el mapita, ahorita tengo otro con el mapa, pero por ejemplo tenemos en los municipios en donde hay un nivel de salarios de 0 a 2 salarios mínimos, vive el 1.35% de la población, y lo que vemos, por ejemplo, es el índice de Gini. Por ejemplo, el índice de Gini en donde pudiéramos pensar que hay menos desigualdad en materia de ingresos es San Nicolás, pero si vamos al índice de marginación o al índice de desarrollo humano, pues es un municipio en donde pues todos son pobres. O sea, lo característico es de que es un municipio de 1,100 habitantes, nada más, y todos viven en condiciones de pobreza. El nivel de ingreso de 2.1 salarios mínimos a 3 salarios mínimos, ahí vive el 14.2% de la población, y tenemos esta cantidad de municipios. En Tamaulipas hay 43 municipios, y si nosotros checáramos, por ejemplo, la actividad económica preponderante a nivel sectorial, pues vemos que son municipios en donde el sector primario es el que más está desarrollado. Tendríamos de 3 salarios mínimos a 4, tendríamos precisamente que ahí vive el 56.8% de la población, y de más de 4 salarios mínimos tendríamos el 27.6% de la población. Aquí, obviamente, teníamos al municipio más desigual, que es Ciudad Madero, asociado fundamentalmente a la renta económica que genera la refinería. Los trabajadores que se asocian de manera directa o de manera indirecta con alguna actividad asociada con ese sector, pues obviamente su renta es mayor. Ciudad Victoria por cuestiones de carácter administrativo, y Nuevo Laredo por toda la parte comercial. Un alto porcentaje del comercio internacional pues pasa por este municipio. Posteriormente empezamos a verificar otro tipo de cuestiones sobre el índice generalizado de entropía y el índice de Hutchinson. Pero bueno, ese es solamente uno de los documentos. Hay otro documento que les quiero mostrar. Este también fue publicado para el estado de Tamaulipas. Este es precisamente un estudio que se hizo sobre la regionalización dimensional del espacio social de la marginación en Tamaulipas. Y aquí sí vemos pues, precisamente cómo cada uno de los territorios tiene características espaciales muy particulares, y que esto de alguna manera permite poder establecer una serie de factores para la planeación y la toma, obviamente, de decisiones.
Por ejemplo, la marginación educativa por municipios y por orden de prioridad, considerando la metodología del índice de marginación, y checamos precisamente Ciudad Victoria, la zona norte, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, y la zona sur, como los tres, digamos, centros regionales con muy baja marginación por esta naturaleza. Y parece ser que casi en todo se replica. Por ejemplo, marginación en términos de vivienda. Esa es la marginación por ingresos por municipio. Igual aquí, pues obviamente tendríamos Ciudad Victoria, los municipios más dinámicos que están en la zona norte del estado y la zona sur. Y por último tendríamos, pues, la distribución de la población. Tamaulipas tiene 3.5 millones de habitantes y un alto porcentaje de la población se ubica en los municipios de centro, norte y sur. Y bueno, con esto concluyo para decir que el territorio es un espacio ideado, es un espacio imaginario que permite planear el desarrollo de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Doco. Ahora damos paso a continuación al doctor Roberto Gutiérrez, el último ponente de la tarde. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar más a nivel de estados un poco y quisiera asociar lo que voy a decir con lo que ha sucedido con la economía en los últimos 2 años. Todos estamos de acuerdo en que el crecimiento del producto y el crecimiento del empleo van de la mano. Estas son 2 series de PIB y de trabajadores asegurados afiliados al IMSS y pueden ver la asociación perfecta, casi que existe entre las 2 variables. La ley de Ocum plantea que, al revés, que la tasa de desempleo es alta cuando el producto es bajo y viceversa. Y esta es la elasticidad. Y esto nos da una variable que usamos mucho en economía, que es la elasticidad de ingreso de la demanda de mano de obra. Ustedes pueden ver que si toman las tasas de crecimiento trimestrales del producto y de la ocupación completa de México, del país, van en una trayectoria muy cercana. Y solamente cuando analizan más de cerca valores absolutos, se dan cuenta que el producto en México en el tercer trimestre de 2021 no ha alcanzado el nivel que tuvo en el pico anterior, que fue el tercer trimestre de 2019, mientras el empleo que reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo sí superó al nivel más alto que alcanzó en el cuarto trimestre de 2019. Ligeramente lo ha superado, pero lo que surge entonces es la duda de cuál es la calidad de esos empleos y con qué salarios. Digamos que en eso se está trabajando mucho. Como observamos a nivel de sectores económicos, la tasa de crecimiento más alta ya no se observa en el sector manufacturero. México ha sido un país manufacturero durante muchos años y eso le ha dado dinamismo, pero últimamente, aunque en la recuperación trimestral del tercer trimestre de 2020 es el sector que más creció, después ha crecido muy poco y ese crecimiento ha afectado mucho a diferentes variables de la economía. Digamos que están creciendo más el primario y el terciario. Ahora, hablé hace un momento de la elasticidad de ingreso de la demanda de mano de obra y en México, en una perspectiva de largo plazo, de 1993 a 2021, ustedes pueden observar que es de 0.86, es decir, por cada punto porcentual que crece el producto, el empleo con prestaciones crece 0.86 y el empleo total 0.90. Pero es sorprendente que entre 2015 y 2021 el crecimiento fue muy alto, digamos, la elasticidad llegó a 4.20 y a 2.60. La razón es simple. Nosotros cambiamos de régimen fiscal. ¿Se acuerdan que pasamos al RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, que estimuló mucho a que las empresas se dieran de alta y se les permitió pagar sus impuestos paulatinamente en un periodo de 10 años, incorporar a sus trabajadores al IMSS
inmediatamente, pero ir pagando las cuotas obrero-patronales más lentamente, y lo mismo el sistema de ahorro para el retiro. Esos estímulos ayudaron mucho a este crecimiento. Entiendo que ahora que pasamos al régimen de confianza se está buscando lo mismo. Y bueno, el bajo crecimiento económico de México también obedece a factores que son del todo conocidos, como la baja formación bruta de capital que hemos tenido en los últimos años, la baja inversión extranjera directa neta, es decir, aquella que descuenta lo que invierten los connacionales en el extranjero, es solo 0.6% del PIB en 2020. Y esto ha incidido, este bajo crecimiento económico, sobre todo medido en dólares, que es como lo presenta el Banco Mundial, ha incidido en un crecimiento, en un nivel de PIB per cápita bajísimo en México, como no habíamos visto en muchos años, y que si se proyecta para los 3 siguientes años, hasta el cierre del sexenio, nos va a colocar en una situación muy difícil. Digamos, este va a ser un sexenio perdido para el desarrollo económico, para el crecimiento también, y para la distribución, que son temas que nos ocupan en este momento. Si analizan el mercado laboral, es como la parte de arriba les dice cuál es la población que se va a ir a trabajar. Es población de 15 años y más, de la que una parte se vuelve económicamente activa y otra no económicamente activa. La económicamente activa puede ser ocupada o puede ser desocupada, y dentro del ocupado una puede ser subocupada y otra informal. Así es como trabaja el INEGI, y analizando las cifras, restando lo que teníamos en el mercado laboral en 2021 tercer trimestre contra lo que teníamos en 2019 tercer trimestre, es decir, viendo los efectos de la recesión, encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, que la población de 15 años y más subió 3.2 millones, pero solamente se convirtió en PA 957,000, que es una cantidad bajísima para un país donde la fuerza de trabajo crece a 1.1 promedio anual. Que la población desocupada, bueno, se mantiene en una tasa muy baja, que es característica de México y que tiene que ver con la forma en que medimos el empleo. Y la población no económicamente activa crece demasiado, lo que quiere decir que una parte muy importante de la población que no se va al mercado laboral se va a la población no económicamente activa. Y es ahí donde debemos de desentrañar, encontrar las razones de por qué está tan desequilibrado el mercado laboral mexicano. Por supuesto, podemos ver muchas cifras que no voy a detenerme ahora, pero volviendo a lo que fue la primera ponencia que mencionó estos problemas, estoy refiriéndome a la de Rolando, ustedes podrán ver cómo se concentra el ingreso en los primeros receptores de salario mínimo. Hasta 2 salarios mínimos, si contamos los que no reciben ingresos y los no especificados, ya 80% de la población trabajadora de México solamente recibe ese nivel de ingresos. Es impresionante. Incluso hace 2 años era 70%, pero ahora ya es casi 80%. Este es el efecto de los 2 años que hemos vivido con la COVID y con la desaceleración de la actividad económica, pero también es producto de que los salarios mínimos se han incrementado y no han sido capaces, y así está establecido también en la ley, de jalar al resto de salarios mínimos, lo que se llama el efecto faro. De hecho, los otros salarios tienen tasas de crecimiento negativas, los contractuales, mientras los mínimos están creciendo hasta 20%. Y entonces ustedes pueden ver cómo la concentración en hasta 2 salarios mínimos, que son las porciones azul y naranja, han crecido muchísimo a lo largo de apenas 6 años. Por supuesto, pueden ustedes analizar otra fuente muy utilizada al respecto, que es la encuesta, que es el registro de cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social en valores absolutos, y encontrar lo que les decía hace un ratito. Ya tenemos un poquito más de empleo que el que teníamos históricamente, 20.8 millones contra 20.65 en el cuarto trimestre de 2019. En eso coinciden, pero hay un problema muy serio para México, que precisamente el hecho de no saber qué está pasando con la fuerza de trabajo y por qué los ingresos están cayendo tanto, es que una parte muy afectada de la recesión
fue precisamente la economía informal. Si ustedes ven cuánto decreció la economía informal en estos 2 años, pueden ustedes observar que de un momento a otro decrece 12.2%, contra 8 del PIB, 8.2 y 7.1 de la economía formal. Quiere decir algo impresionante, porque no sucedía en México en el pasado. La porción de la economía que más resultó afectada con la crisis de la COVID fue precisamente la que menos ingresos recibe. Por eso es que cuando ustedes ven cómo se concentra por sector económico el valor agregado en México, pues en comercio al por menor pasó de 24.9 a 26, y en otros servicios, quiere decir, ganan menos, pero es el único refugio que encuentran. Y eso nos dio, en el momento más difícil de la crisis, una subutilización de la fuerza de trabajo urbano de 50%, que es la suma de los subocupados más los desocupados y disponibles para trabajar. Eso es la subocupación. Ahora, ¿qué está sucediendo a nivel regional? Bueno, aquí tienen ustedes la tasa de desocupación por ciudad al segundo trimestre de 2021. El promedio fue de 5.3, pero vean ustedes la Ciudad de México, 7.1. Y otra ciudad muy afectada, Cancún, con 8.0. Demuestra los extremos de ciudades que generan muchos empleos como Tijuana, 2.4 de desocupación, contra ciudades donde la presión fue muy alta. Van a encontrar posteriormente una tasa de ocupación del sector informal. En México, 33.4 es población que depende del sector informal, contra 27.4 promedio para las 39 ciudades que levanta esta parte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que se llama encuesta urbana, que llegó a tener hasta 46, 48 ciudades, pero ahora está en 39. Y así van ustedes a ir encontrando que la informalidad laboral, por ejemplo, que es aquellos trabajadores que no reciben prestaciones y no tienen un trato escrito, en Cuernavaca es 58.7, en la Ciudad de México 59, y es como si históricamente, o como dijo uno de nuestros compañeros, por factores idiosincráticos, se concentrara más en la parte central del país y en el sureste este tipo de economía, sobre la que, bien dijo él, hay mucho que hacer, y me recordó un trabajo de Santiago Levy y de Enrique y de Virginia, de otra autora del ITAM, que se llama El Sur también existe, de ahí de por 2201, 2001, 2002, es un trabajo interesante. Ahora, fíjense ustedes, cuando ven por sector de actividad predominante en cada ciudad, vean cómo se diferencia el norte del sur. En el norte encuentran la actividad industrial, los puntos verdes, pero en el sur-sureste encuentran los puntos azules. Es decir, lo que más prevalece es el comercio al menudeo. Cuando lo ven por tasa de subutilización, ya di la general, pero ahora daría yo por ciudad. Fíjense, Ciudad de México, 36% de subutilización de su fuerza de trabajo, es decir, está desempleada, está subempleada, o son trabajadores desincentivados que ya se salieron al mercado laboral y para que regresen es necesario que les ofrezcan algo que les parezca atractivo. Si no, se quedan en PNEA. Entonces pueden ustedes ver cómo nuevamente hay una concentración de los problemas en el sureste del país. Y la tasa de ocupación por ciudad en el sector secundario, que sería el sector industrial fundamentalmente, pueden ustedes ver que entre más azul, más actividad industrial hay, y morado, y eso se concentra en el norte. En ese sentido, nuestros representantes, nuestros compañeros del estado de Tamaulipas no se deben de sentir tan mal, porque tienen una cercanía con Estados Unidos que les permite que su economía industrial sea pujante, mientras nosotros combinamos con una serie de actividades económicas que a veces nos mantienen más en aquellas cercanas a la informalidad. Ahora, ya casi para terminar, ¿qué sucedió con las estadísticas sobre las MIPYMES? Porque las MIPYMES tienen que ver mucho con las actividades informales. Fíjense, en poco más de 2 años, de mayo de 2019 a julio de 2021, 1.583.930 establecimientos micro, pequeños y medianos en el país cerraron sus puertas definitivamente, de acuerdo con un estudio sobre la demografía de los negocios. En contraste, en el mismo periodo se crearon 1.180.170
millones de nuevas MIPYMES con características y número de empleados diferentes según el EDN, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De este modo, el total de establecimientos bajó de 4.857.000 en 2009 a 4.460.247 en ese año, una caída de 8.2%. Quiere decir, el golpe que yo les decía a la informalidad se refleja en las MIPYMES que han sido muy golpeadas y para las que, bueno, no ha habido políticas de apoyo, como todos sabemos. Entonces, esto nos traslada a un punto que ya se mencionó aquí, que es el de la pobreza por ingresos. Cada vez detectamos más pobreza por ingresos y pobreza laboral. Lo que ganan las personas con su trabajo, que es producto de su trabajo, no les alcanza para alimentarse. Esa es la pobreza laboral y le están reportando en este momento en México en 40% de la población, nivel que es muy alto. Y pueden ver ustedes cuando analizan la medición multidimensional de la pobreza en las últimas estadísticas del Coneval, que efectivamente donde se registran las mayores caídas de las condiciones económicas de las familias es en los ingresos y sobre todo en los ingresos laborales, que por cierto, los ingresos laborales representan entre 60 y 70% o por trabajo de los ingresos totales de las familias. Y pueden ver aquí cómo la desigualdad que en México, aquí nada más voy a tomar a México, no a Perú, iba cayendo en 2020, repunta. Ahora, cuando tengamos 2022, vamos a ver cómo nos fue. Pero la desigualdad aquí, medida como el decil más alto entre el decil más bajo, quiere decir que el decil más alto es 21.8 veces recibe más ingresos que el decil más bajo, pero desafortunadamente Coneval y en general las estadísticas de ingresos y gastos de los hogares solo toman en cuenta los ingresos corrientes. Ese es un problema muy serio del que se habla poco. Y eso ha incidido en otro indicador que ustedes mencionaron, que fue el del desarrollo humano. México era un país que llevaba un buen comportamiento en su índice de desarrollo humano hace 30 años, pero ahora es similar al de un grupo de países latinoamericanos en nivel medio. Ya lo dejaron atrás Argentina, Chile, por supuesto Portugal, puse nada más como referencia, y Venezuela es el que más ha caído, pero México ya quedó aquí en un grupo de países de ingreso más bien medio. Es decir, que ahora México enfrenta un problema laboral, de ingresos, de desarrollo y de perspectivas de largo plazo desfavorables, desafortunadamente, y creo que es nuestra tarea hacer algo al respecto. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, doctor Roberto Gutiérrez. Pues ahora vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Y bueno, aquí la primera pregunta menciona Alba María Medina. ¿Consideran que el hecho que haya salarios mínimos dependiendo de las regiones genera migraciones, no solo a las ciudades más desarrolladas, sino que también a Estados Unidos, y que estas migraciones a su vez evitan que exista mano de obra necesaria para el desarrollo de esas regiones pobres? Doctor Rolando. Sí, sí, definitivamente es un fenómeno que se ha estudiado. Este tema pues incluso tiene un nombre técnico que es la autoselección, ¿no? Las personas que migran normalmente son o razonablemente son las más capacitadas o las que se encuentran más motivadas o las que digamos pues salen de su lugar de origen y contribuyen a la producción en otro lugar. Y entonces, en el lugar del cual emigran, pues se quedan no necesariamente los más capaces, los más hábiles o los más educados. Y entonces, esto es un tema que favorece a la región a la que llegan, pero que perjudica a la región de la que emigran. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Guillermo Egea, ¿consideran que el hecho que haya salarios mínimos
Perdón. ¿Existe algún estudio sobre el salario en relación a trabajo informal? Tengo una vaga percepción de que el salario en los empleos de tipo informal pudieran ser algo atractivos. La pregunta la hace Venancio Acevedo González. Gracias. No conozco trabajos específicos sobre eso. Supongo que sí hay varios, pero precisamente por la naturaleza del trabajo informal me da la impresión de que las investigaciones son poco generalizables. Es decir, es un trabajo etnográfico, más que estadístico y más que de escritorio, es etnográfico, trabajo de campo, y eso significa que el ámbito de estudio tiene características particulares. Sí, sí hay evidencia, digamos, acerca de que algunas ocupaciones informales, y no me refiero a las ilegales, sino informales, sí son más atractivas para algunas personas, en la medida en que no requieren, por ejemplo, horarios rígidos, no solamente el no pago de impuestos, sino otro conjunto de registros formales que implican gastos en la operación de los negocios, etcétera. Incluso es por lo que he podido ver, es una vía atractiva, por ejemplo, para muchos estudiantes y familias de estudiantes, el permanecer en la informalidad. Hay un debate, por supuesto, porque ciertos economistas o ciertas versiones dicen que la economía informal es un perjuicio para el resto de la economía. Pero también hay la opinión de que la economía informal es una especie de tabla de salvación para muchas personas. Y esto se presenta no solo en el país, sino a nivel internacional. A nivel internacional hay movimientos de mercancías y de personas y de recursos muy importantes, de gran magnitud, que permiten que la gente no solo sobreviva por no situarnos en una posición muy dramática, sino que se incorporen a los procesos de globalización a través de estas vías informales. Por supuesto, yo creo que falta todavía muchos estudios al respecto, porque la economía informal además es muy dinámica, ¿no? Está cambiando constantemente. Es lo que podría decir. Gracias. Doctor. Gracias. El doctor Roberto Gutiérrez quiere comentar algo. Sí, le agradezco mucho, Lili. Bueno, yo recomendaría poner atención a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, porque trae una sección que bien analizada y sobre todo con los microdatos nos permite estudiar la economía informal. Quizás no de manera etnográfica, pero sí de manera de ciertos agregados económicos. Además, el INEGI levanta la encuesta de informalidad que tiene dos vertientes, una de la población que se encuentra en condiciones de informalidad y otra de la contribución de la informalidad al Producto Interno Bruto, y ambos son estudios muy útiles. Por otra parte, Clara Hussitman hasta hace algunos años estuvo trabajando el tema de la informalidad y elaboró estudios muy interesantes cuya metodología puede ser replicada y actualizada. También Brígida García del Colegio de México se dedicó de tiempo completo al estudio de la informalidad, aunque ahora trabaja otros temas aparte de la informalidad, pero ella le dedicó muchos años de su vida a este tema. Y en la UNAM
profesora que ya falleció, Teresa Rendón, elaboró muchos estudios sobre informalidad. O sea que sí, la literatura sobre el tema es bastante amplia. Gracias, Lili. Gracias, doctor. Aquí Astrid Portillo pregunta, ¿qué tan rentable sería recibir o manejar el tránsito de un salario en bitcoins con la actual influencia que tienen estos bitcoins en la sociedad mexicana? Doctor Goko, por favor. Sí, gracias. Yo creo que aquí hay que estar analizando una serie de factores que creo que emergen a la luz de muchos cambios que se están presentando a nivel internacional. Desde los procesos de robotización, el trabajo a tiempo parcial, la cobertura que ha habido, por ejemplo, en el comercio electrónico y en sí en una serie de nuevas actividades en donde también emerge hoy, por ejemplo, pues la posibilidad de poder tener la intención de estar invirtiendo en, por ejemplo, desde el medio electrónico. Ahora, ahí caeríamos únicamente en el plano netamente especulativo. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, precisamente no hay una regulación al respecto, y creo que sí sería interesante poder ver cuáles son los alcances. Tenemos algunas crisis, la del 88, por ejemplo, que fue una crisis netamente especulativa y que creo que sería interesante rescatarla o traerla, y que no vaya a ser precisamente el antecedente próximo que se pudiera presentar para quienes están invirtiendo en esta naturaleza o en este tipo de mercados. Por otra parte, yo nada más quisiera también agregar ahí el ámbito de la informalidad. O sea, ¿por qué resulta más atractivo para algunos trabajar en la informalidad que en un mercado formal? Tiene mucho que ver con la tasa, llamémosle una tasa marginal de sustitución de un empleo formal por el informal. O sea, tuvimos una política salarial muy restrictiva durante 30 años, de tal manera que esto generó pues que el mercado informal fuera más atractivo y se marginara el mercado formal. ¿Es cuánto? Gracias. Tenemos dos preguntas más. La primera es, ¿cuáles serían entonces las políticas públicas que deberían aplicarse en nuestro país para lograr enfrentar los problemas de desigualdad de ingresos? Específicamente la gran diferencia entre las regiones del sur y el norte, pregunta Elia Aquino. Y por último, el doctor Jorge Alberto Pérez menciona también qué conjunto de acciones se deben implementar desde la política pública y el sector privado para generar una sociedad más equitativa, que van más o menos relacionadas. No sé, a lo mejor, ¿quién le gustaría? El doctor Guillermo López por un lado y el doctor Rolando por el otro. Roberto Gutiérrez, perdón. Yo sí, con mucho gusto, Lili. Bueno, lo que no podemos esperar es que la política redistributiva que se ha puesto en marcha ahora va a solucionar ese problema, porque la política dirigida a los problemas de las personas con menores ingresos solamente están focalizadas en aquellos que tienen ciertas características y deja al descubierto la mayoría. La mayoría y máxima en el sector laboral, que es el que estamos analizando, es población que se quedó sin empleo o se quedó sin un negocio, como diría Rogelio, estaban en la informalidad, salieron de la informalidad y la pregunta es ¿qué hacen ahora? Y los programas sociales en marcha no los cubren a ellos. Entonces, yo recomendaría, en primer lugar, tener un seguro de desempleo. México pertenece a la OCDE desde 1994 y cuando ingresó a la OCDE asumió una serie de compromisos. Corea ingresó a la OCDE un poquito después y puso hecha su seguro de desempleo. Después ingresaron Israel, recientemente Colombia, Costa Rica,
y tienen políticas de protección al empleo o seguros de desempleo. Chile, que México no tiene. Es necesario que tengamos un seguro de desempleo. Se experimentó con el seguro de desempleo en la Ciudad de México por un tiempo, les daba un ingreso equivalente a un salario mínimo, y eso cubre una gran población en condiciones difíciles, pero por supuesto no es suficiente. Tenemos que incentivar a las empresas porque las empresas son las que generan los empleos, y para esto creo que por el ejemplo que puse del régimen de incorporación fiscal, en el que se estimula el tránsito de empresas informales a empresas formales, así como la creación de nuevas empresas, es muy importante que se ponga en marcha. Y además, creo yo que los estímulos a las empresas deben ir un poquito más allá de los estímulos fiscales. Hay otra serie de medidas que incluyen la capacitación de la mano de obra y la capacitación de la capacidad empresarial para que florezca la actividad productiva en México. Desafortunadamente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es el órgano encargado por parte del gobierno federal, pero también de los gobiernos locales, de estimular la creación y desarrollo de empresas, ha tenido un freno durante la presente administración porque se ha focalizado el interés en las políticas sociales. Tenemos que regresar a lo básico, porque no podemos experimentar toda la vida. Lo básico es que así se trabaja y así se desarrolla progresivamente la capacidad de generación de empleos y de incremento de los ingresos de los trabajadores. Gracias, Lili. Muchas gracias, doctor Rolando. Nuestra última pregunta. Si quiere usted también contestar, eran dos. Sí, bueno, de manera muy breve, lo que pudiera decir es que la mejor forma de distribuir la riqueza pues es mediante el empleo. No hay una forma más eficiente ni justa de distribuir la riqueza más que a través del salario que proviene de un empleo. Y para eso pues habría que trabajar en un conjunto de modificaciones a varias leyes, a varios instrumentos de política económica para ir generando los incentivos que se vaya dando en primera, pues que exista empleo formal y empleo bien pagado. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctor Rolando. Bueno, pues tenemos la sesión de conclusiones, 3 minutos cada docente, por favor. Doctor Rolando, si quiere comenzar, por favor. Sí, bueno, ya nada más es un poco agradecer, ¿no? la invitación de nuevo. Fue un gusto compartir el espacio con los compañeros, con los colegas, Rogelio, Roberto, Guillermo. Muchas gracias a Nahuatl Online por la invitación y nada, yo con esta intervención ya estoy. Muchas gracias. Gracias, doctor Rolando. Por favor, doctor Guillermo. Sí, gracias. Voy a aprovechar para hacer una réplica. Yo no quiero demeritar a todos los economistas que hacen investigación sobre la informalidad, y mucho menos a Clara Hussitman y a Tere y a otros que están por ahí trabajando. Pero la pregunta era específicamente sobre la relación entre el salario formal y el informal y el atractivo de este segundo. En ese aspecto, yo insisto en que hace falta trabajo etnográfico para ver por qué la gente opta por quedarse en la informalidad. Y yo creo que no basta con factores económicos, es decir, el ingreso. Yo creo que hay un conjunto de elementos ambientales, de elementos culturales que influyen en esta decisión. Si fuera nada más el motivo del salario, yo creo que habría políticas al respecto. De cualquier manera, me parece que es un tema que da para mucho todavía y sobre todo en una economía como la
como la nuestra. Por otro lado, solo quiero insistir en que si no hay inversión pública, y no solo en infraestructura, sino también en la creación de bienes estratégicos, que incluyen bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital, no vamos a poder sacar adelante las desigualdades y la pobreza. Ya la historia ha mostrado que el factor empresarial por sí solo no puede encabezar el progreso del país. Y por último, agradezco una vez más la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Gracias, doctor. El turno del doctor Adolfo Rogelio, por favor. Sí, muchas gracias. Pues yo también me uno a la felicitación de Anáhuac Online. Y pues para mí fue un gusto, efectivamente, también haber participado con mis colegas, compañeros. Y bueno, yo concluiría con resaltar la importancia que tiene el desarrollo local. El desarrollo local como una alternativa, como un modelo que creo que se ha explorado poco. Siento que cada una de las regiones que componen nuestro país, dada su característica de ser tan heterogéneo, tan multicultural, yo creo que cada una de las regiones tiene que estar explorando propios modelos de desarrollo, bien sea a través de elementos que articulen cultura, que articulen una explotación racional de los recursos, que articulen una agencia en materia de gobernanza, de tal forma que haya la posibilidad de que desde lo local se pueda en un momento determinado ir generando patrones de desarrollo inclusivo, patrones de desarrollo en donde, como bien lo comentaba Rolando, pues es a través del empleo, sí, pues a través de un empleo efectivamente bien remunerado, que reconozca la particularidad de lo que se está produciendo y de qué manera se resalta esta particularidad en términos de valor hacia otras zonas y hacia otras regiones. Creo que el desarrollo local es un punto que habrá que estar explotando más como modelos alternativos de desarrollo. Agradezco mucho la intervención y también, desde luego, pues a Anáhuac Online. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rogelio. Doctor Roberto, por favor. Pues tenemos una enorme tarea en el sector laboral y creo que las universidades y los institutos de educación superior debemos de estar a la altura de los retos que impone el estudio de este mercado, del sector laboral, y debemos de considerar la posibilidad, siendo un área no necesariamente bien estudiada, de que implantemos estudios. En la UAM Iztapalapa tenemos una maestría y un doctorado en estudios laborales, pero creo que deberíamos tener más en todo el país. Y por supuesto que los énfasis pueden ser diferentes, pueden ser sociológicos, pueden ser antropológicos, pueden ser económicos, pero debemos estar conscientes de que, siendo un área interdisciplinaria, todos debemos participar para tratar de mejorar esto, porque es un reto enorme. Yo creo que hoy tratamos un tema muy específico, como que hubo aunque hablamos de un problema regional, nos enfocamos mucho en la informalidad, porque la informalidad viene siendo la expresión de desigualdades en el sector laboral. Para mí es muy preocupante la baja productividad del sector informal, que deberíamos de atacar y que se mide con números. 57% de las personas ocupadas en México generan el 27% del PIB, y esos son los informales. Quiere decir que tenemos un problema que está cuantificado y que no lo estamos pudiendo atacar. La informalidad tiene un problema de distribución del ingreso, porque si efectivamente hay gente
que se va a la informalidad porque le es más atractiva que la formalidad, lo que sí les puedo decir a ustedes es que es la menos. La mayoría de las personas que se pasan del sector formal al informal es porque ya no tienen otra opción. Y eso desafortunadamente los descoloca del mercado laboral y cuando quieren regresar al sector formal, muchas veces ya no pueden. Hay un fenómeno que se llama histéresis, que estudia que entre más tiempo pasa un trabajador fuera del mercado laboral, más se desactualiza y más miedo tiene a regresar a él, de la misma manera que los empleadores cada vez se sienten más escépticos respecto a aceptar trabajadores bajo esas condiciones. Se da mucho la explotación en la informalidad. En la informalidad ustedes encuentran a las personas que trabajan en las condiciones más difíciles y sin prestaciones. Por eso es que la informalidad no la podemos tomar como algo deseable, aún diciendo que hay personas que reciben más ingresos. Sí, pero pueden ser profesionistas. Puede ser que son profesionistas que ejercen por su cuenta y no pagan impuestos. Por definición, eso no es informalidad. Pero puede ser que las estadísticas no lo registren adecuadamente. La informalidad es un bajo nivel de productividad por definición y antes se consideraba que se daba solamente en los sectores secundario y terciario. Ahora las encuestas que levanta el INEGI reconocen que también hay informalidad en el sector primario. Entonces debemos de hacer un esfuerzo porque México se vuelva un país más de negocios, de establecimientos, que es como les llama el INEGI, que son formales, que pagan sus impuestos, pero que dan prestaciones a sus trabajadores, que un país donde proliferan los pequeños negocios en condiciones de productividad muy bajas y sin seguridad social. Gracias, Lili. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora pasaré en principio, agradecerles a todos la presencia y en general y en particular a todos los doctores que nos hicieron favor de hacer estas ponencias. Y a continuación muestro los diplomas, las constancias de participación, no sin antes, además de agradecer, que seguiremos haciendo este tipo de conversatorios y el siguiente es en mayo y va a ser de violencia de género con Anáhuac Online y la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo en nombre de Anáhuac Online, Lili Sacal, les agradezco mucho y su presencia. Y aquí están, doctor Roberto Gutiérrez, muchísimas gracias. El doctor Adolfo Rogelio Goco Calderón, muchísimas gracias. El doctor Guillermo Egea Mendoza, también muchas gracias. Y bueno, me faltó el doctor Rolando Israel Valdés Ramírez. Muchas gracias.